Y hoy día vamos a otra enseñanza, por la gracia de Dios, y es titulada Crecimiento y Conocimiento en Cristo. Brian, me alegro que llegaste con bien. Y la verdad que el niño está grande. Bueno, vamos a empezar, para más o menos tener una idea de la enseñanza que vamos a hacer hoy día. Vamos a leer el primer capítulo de segunda de Pedro, el capítulo 1 del 1 al 21. Y con eso después entonces entramos a la palabra. Entonces si me acompañan para leer este es el capítulo 1. Yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia y imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios Salvador. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Sí, ya le cambié a Reina Valera. Esta es Reina Valera. Sí. Entonces seguimos con el próximo versículo. El número. Gracias y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Continuamos, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos has llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo con su concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por este mismo, mostrar en vuestra fe virtud y en la virtud ciencia, en la ciencia templanza y en la templanza paciencia y en la paciencia temor de Dios y en el temor de Dios amor fraternal y en el amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar de ociosos, ni estaréis en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que tiene esta cosa es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de Jesús, antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será abundantemente administrado la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo dejaré de amonestaros, de amonestaros y siempre de esta cosa, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Lo que tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de incitaros con amonestación, sabiendo que brevemente tengo de dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis siempre tener memorias de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por artes compuestas, sino con
como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando un tal voz fue a él enviado de la magnífica gloria, es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Ahí está hablando de lo que estábamos hablando más temprano, de oír su voz. Cuando estábamos juntamente con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Amén. Entonces ahora sí vamos a entrar a la palabra. Aquí el apóstol Pedro en esta carta ofrece a los creyentes instrucciones y exhortaciones para el crecimiento y desarrollo cristiano. La Biblia se enfoca en el madurar espiritualmente del creyente, acercándole a Dios y viviendo una vida que refleje su carácter. Esto se logra a través de la lectura, del estudio y de la palabra, del estudio de la palabra de Dios, la oración, el servicio a los demás y la perseverancia en la fe. Esta epístola comienza con una frase que armoniza con la de Primera de Pedro 1:2. Aquí comienza a instruirnos en el conocimiento, el cual es un término importante en esta carta, es un sentido estricto, indica un conocimiento religioso o moral. La frecuente referencia a tal palabra de idea revelan un esfuerzo por convertir cierta forma de gnosticismo y una filosofía religiosa exórtica. Esto quiere decir que es algo, como un grupo pequeño. Y como ejemplo, los católicos, lo único que permitían que leyera la Biblia era el sacerdote. ¿Qué hacía? Esto hacía énfasis que en el conocimiento era la vía para llegar a Dios. El mensaje del apóstol Pedro en esta carta es que el verdadero conocimiento se halla en el Dios de Cristo y en las Escrituras. En los versículos del 5 al 11 se nos habla del crecimiento fructífero, en la fe. Eso es lo que me pasa cuando trato de pronunciarlo en inglés. La fe se fortalece al conocer mejor a Dios y confiar en su poder. Madurar en la fe y aprender a vivir de forma agradable a Dios. El cristiano que crece busca la santidad en su vida y refleja el corazón de Dios en sus actitudes. Quien crece espiritualmente ama más, perdona más, estudia la palabra y la pone en práctica. A medida que aumenta el crecimiento, refleja más de Jesús en nuestro diario vivir. Aquí está implícita la posibilidad de caer en la apostasía. Y de manera más amplia la vemos en el capítulo 2 de esta misma carta. El creyente da la evidencia de su salvación creciendo en las virtudes morales, identificadas en los versículos 5 y 8. Una persona que no crece en estas virtudes puede recaer en sus antiguos pecados. Y eso es verdad, eso ha pasado con muchos cristianos.
Pedro no sugiere que la salvación sea por obras, pero exhorta a los creyentes a vivir de tal manera que su elección se revele como algo absolutamente seguro. Los versículos del 16 al 21, aquí nos habla de la fidelidad. Eso es ser digno de confianza, creer. No, nos habla de la seguridad venida de Cristo. Perdón, nos habla de la segunda venida de Cristo. Aquí el apóstol Pedro compara su propia experiencia con Jesús en el mundo de la transfiguración con la permanente palabra profética de las Sagradas Escrituras que él llama segura. Escrituras de esa forma nos da una clave para entender toda la historia de la iglesia. Si Pedro nos dice que su experiencia con Jesús mismo está sobrinada a la palabra más segura de las Escrituras, eso tiene el valor de una orientación y conclusión definitiva. Significa que ninguna experiencia tiene más grande autoridad que la palabra de Dios. Esto, sin embargo, no debe hacer decaer, no debiera decaer nuestro entusiasmo por las manifestaciones del poder y las bendiciones del Espíritu Santo, sino simplemente recordamos el valor relativo de cada tipo de palabra en nuestra escala de valores. También estamos en presencia de un principio definitivo. Hay muchos que preguntan si nosotros que aceptamos un beneplácito el obrar del don de la profecía. Lo hacemos debido a una falta de convicción en torno a lo suficiente de la palabra de Dios. En otras palabras, creemos que la Biblia contiene todo lo que necesitamos para la salvación, para fe y para una vida de obediencia en Dios. Aquí dice, desde luego, la palabra dice, desde luego, porque para el creyente en la Biblia, esto nunca se cuestiona, de acuerdo con el espíritu con que fueron pronunciadas y la verdad práctica que contiene la palabra de Pedro. No hay comparación entre la eterna palabra de Dios y la presente palabra de las profecías. Las profecías son de acuerdo con la Biblia, cosas deseadas y de ayuda. Pero las Sagradas Escrituras proclaman una verdad definitiva y más preciosa que el oro, la eterna palabra de Dios. Hermanos y hermanas, Dios nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad. Y eso lo vimos en segunda de Pedro, en el capítulo 1, del 2 al 4. Dice, se destaca que Dios, por medio de su poder y el conocimiento de Jesucristo, nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa. La importancia de crecer en el conocimiento de Dios. Segunda de Pedro, del 5 al 8. Aquí enfatiza la necesidad de esforzarse para añadir virtudes en la fe, o a la fe, como la virtud, el conocimiento, la paciencia, la piedad, el amor, la paciencia y el amor fraternal. También nos ayuda a entender el crecimiento espiritual. Nos dice que cuando respondemos al llamado de Dios, tomamos conciencia del peligro del pecado. ¿Por qué nos dice eso? Porque tenemos que dejar el pecado, los pecados atrás. Esa conciencia nos lleva a dar el primer paso de fe en el crecimiento espiritual. Elegir de dejar atrás el pecado para seguir a Dios. Los versículos 5 al 8 de este capítulo
nos hace pensar en la construcción de un edificio y la importancia de añadir los bloques adecuados. ¿Para qué? Para permanecer firme y soportar la adversidad. Como hemos visto, la fe nos lleva a abandonar el pecado. Por eso poner nuestra fe en Dios es la base fundamental de crecimiento. Nos habla también que vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estás con estas, estás en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nace en nosotros el deseo de conocer más de Dios, de su palabra, de poner en práctica lo que leemos en la Biblia. El dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor son frutos que dan testimonio de que se conoce a Jesús y se tiene una relación personal con Él. Entre más buscamos de Él, entre más oramos, entre más nos desviamos de lo que está allá afuera, seguimos creciendo con Él. La necesidad de ser firme en nuestra llamada y elección. Y lo vimos en 2 de Pedro, el capítulo 1, del 10 al 11. Anima a los creyentes a trabajar para asegurar su salvación. Recordándoles que Dios no les dará la recompensa si no se esfuerzan para vivir una vida piadosa. Tenemos que estar siempre con lo que nos enseñan, con lo que nos hablan, andar de una manera correcta y estar obediente. La autoridad de la profecía. En 2 de Pedro, capítulo 1, del 16 al 21, destaca la autoridad de la profecía, afirmando que no fue la voluntad humana la que lo produjo, sino que los hombres fueron movidos por el Espíritu Santo. Si nos anima a prestar atención a la palabra profética hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. En resumen, en 2 de Pedro del 1 al 1:21 nos invita a profundizar en nuestro conocimiento de Dios, a buscar la virtud y la piedad, a perseverar en la fe y prestar atención a las palabras proféticas, que es la luz que nos guiará hasta que Cristo regrese. Amén. El crecimiento espiritual cristiano se caracteriza por cambios en el carácter. El crecimiento espiritual está en la manifestación del fruto del Espíritu, como el amor, la alegría, la paciencia, la bondad, la fe, la humildad, el dominio propio y la generosidad. Crecimiento en la relación con Dios. La oración y la meditación en la palabra de Dios fomentan una relación más íntima y cercana con Dios. Comprensión de las responsabilidades mutuas. Los cristianos deben de apoyar y animar a los demás miembros de la iglesia, trabajando juntos para el bien común, apoyarnos unos a los otros.
Como creyentes estamos llamados a crecer en conocimiento. Este crecimiento es igual que la fe. Uno de los ingredientes necesarios para el avance en la vida espiritual que Dios nos ha dado, el mandamiento en su palabra y la Biblia, acerca de la necesidad de crecer en el conocimiento, y es eso lo que debemos hacer. También nos dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En este estudio vemos la necesidad de conocimiento, la práctica del conocimiento, en conocimiento y el resultado del conocimiento. Lo repito, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En este estudio vemos la necesidad del conocimiento, la práctica del conocimiento, en conocimiento y el resultado del conocimiento. Tenemos que seguir estudiando, seguir conociendo para poder seguir creciendo. Si no aprendemos, no vamos a conocer. Y si no conocemos, no vamos a aprender. El conocimiento es necesario. Para adquirir conocimiento, ahora habla del mundo. Naturalmente se tiene uno que poner a estudiar. Y a estudiar lo que uno quiere hacer en la vida de uno. Y en la mayoría de los casos también es necesario dedicarse también a una búsqueda o a un estudio especial. ¿Para qué? Para experimentar y poder lograr la meta que una persona escoge. Porque si no estudiamos, no vamos a lograr esa meta o alcanzar esa profesión que uno desea. Practicando el crecimiento. Entiendo que el crecimiento se diferencia en la sabiduría, en que la segunda es el fin de que se busca. Esa es la segunda, se dice. La diferencia de la sabiduría en que la segunda es en sí el fin de lo que se busca, pero el primero es el medio. ¿Y cuál es el medio? El conocimiento. La idea de nosotros crecer en conocimiento es con el fin de utilizar esta para poder actuar con más sabiduría. Por lo tanto, no podemos llegar a alcanzar sabiduría si no contamos con el conocimiento que esto requiere. Todo esto habla de estar siempre conociendo. Y conociendo y estudiar para uno prepararse para qué? Poder crecer. Y eso nos da más sabiduría. El conocimiento siempre está disponible para nosotros. Dios, en su abundante amor, nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para conocer lo que debemos conocer. La Biblia lo contiene todo en el conocimiento en ella. Y si se puede, hermano, Romanos 11, versículo 33 al 36. Romanos 11, capítulo 11, perdón, sí, Romanos 11, 33 al 36. Dice, oh profundidad de la riqueza y sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e incrustables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que lo sea pagado? Esto tiene una revelación necesaria por el conocimiento que necesitamos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para las buenas obras. Es necesario conocer que toda la revelación necesaria está incluida en la Biblia. Esto debe ser la única regla de fe de todo creyente.
la Biblia. No hay otra. De esta manera evitaremos entrar en doctrinas extrañas y torcidas que nos lleva a la perdición. Las nuevas revelaciones tienden en contradecir lo que ya está escrito en la palabra y por lo tanto crean confusión. Ese libro nada se puede cambiar, ni un punto, ni una rayita, nada. Es así como está. Muchas personas usan las frases como Dios me reveló, como Dios me mostró, Dios me habló o Dios me dijo, de manera muy inescrupulosa y liberal. Estos son los que se creen más espirituales que los demás, los que llaman a sí mismos profetas. Estos normalmente tuercen las escrituras para que digan lo que ellos quieren y piensan, creando nuevos grupos y nuevas doctrinas. Y por consecuencia, hoy en el día existen mentiras que se enseñan como verdades. Eso está pasando hoy día. Y las verdades que se rechazan como mentiras. Aunque algunos lo hacen como producto de su ignorancia, otros lo hacen como producto de su astucia. En ambos casos, el resultado es lo mismo, confusión. Y eso es lo que hacen muchos de estos lugares. No enseñan, sino lo que hacen es confundirte con la palabra. Hermanos y hermanas, es necesario que sigamos el consejo de la palabra de Dios. Procura que con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. La Biblia debe ser bien dividida y estudiada. Apropiadamente, ¿para qué? Para llegar a entender la verdad que está en ella. No existen revelaciones nuevas en sí mismas, sino revelaciones o iluminaciones sobre la que ya ha sido revelada. Que hace una pregunta, ¿cómo se obtiene el conocimiento? Y Karina lo habló más temprano, o en la alabanza, por el oír. El conocimiento llega a nuestra vida por medio del oído. No conocimos a Dios ni su plan de salvación para nosotros, sino por el medio de oír la predicación de la palabra de Dios. El oír es de suma importancia en nuestra vida, pues por ahí comienza el desarrollo de nuestra fe. Aún después de ser cristianos, nacidos de nuevo, es necesario oír la palabra que nos dé aliento, salud espiritual, guianza y que nos ayude a crecer en el conocimiento. Hay personas que han nacido de nuevo y dicen que sienten que no han nacido de nuevo. Por el estudio. Además de oír, debemos de acudir al estudio bíblico organizado y bajo la guianza del Espíritu Santo en oración para entender más las profundidades de la palabra, lo que hacemos nosotros los sábados. ¿Y qué dice ahí? ¿Cuál es la palabra ahí clave? Guianza del Espíritu Santo. No puede ser cualquiera. El apóstol Pablo y Silas, cuando llegaron a Berea, se encontraron ahí un grupo de judíos, los cuales al oír el mensaje de Pablo, recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas eran ciertas. Como vemos, el escudriñar la escritura es necesario para llegar a un conocimiento pleno y bíblico de lo que está ahí. Pablo recomendó a Timoteo que se dedicara a la lectura mientras él iba. ¿Y por qué se tenía que dedicar a la escritura? Porque era un hombre, muchacho joven, que apenas estaba empezando. Es la única manera de que él iba a crecer o conocer era leyendo la palabra.
El Espíritu Santo puede enseñar por medios humanos. En Efesios 4, no sé si lo tiene, Efesios 4, vimos que Cristo dio los dones de los 5 ministerios. No sé si lo tiene. ¿Ah? Ok. Ahí dice que creó los 5 ministerios. No, perdón. Dice que dio dones de pastor y maestro a los hombres para que enseñen la Biblia. El maestro pastorea las ovejas, llevándolas a profundizarse más en hierbas frescas. Para nosotros hierbas frescas es cada día escuchar una palabra diferente, una enseñanza diferente. ¿Para qué? Para crecer. Y manantiales de aguas cristalinas, aguas limpias, aguas que debemos de tomar cada día. Dice del conocimiento de las verdades de la qué, de las citas bíblicas. También podemos preguntar a alguien que tenga más conocimiento. Ore a Dios para cuando usted tenga que preguntar, Dios le dirija a una persona que tenga conocimiento. Un conocimiento claro y preciso de la palabra. Y que sepa dirigirla correctamente. Y que si no sabe, que sea suficiente honesto y dice, no te puedo contestar en este momento o no sé. Porque mucha gente va y te va a inventar un montón de cosas no sabiendo qué es lo que está escrito y nos pueden hacer daño. Si usted me hace una pregunta a mí y si yo no la sé, yo te voy a decir, mira, déjame averiguar, orar. Si ella no tiene la respuesta o ninguno de los hermanos tiene la respuesta, vamos al pastor. Si el pastor no tiene la respuesta, él va a conseguir a otra persona, pero tenemos que hablar lo que está escrito. ¿En qué áreas necesitamos conocimiento? Y el mismo, aquí donde habla de los 5 ministerios, hermano, en Efesios 4, ya se desbloqueó. ¿No? Efesios 4, del 11 al 13. Y aquí lo voy a leer. Me avisan cuando lo encuentren, pero habla de él mismo constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Hay diferentes ministerios. Aquí tenemos el ministerio ¿cómo se llama? De multimedia, tenemos el ministerio de limpiar, porque aquí todos limpiamos. Pero siempre hay un ministerio que cualquier cosita que haga, todos son separados, pero con el sentir de todo hacerlo todos juntos, en unión, para la iglesia. Conocimiento de la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios es de suma importancia en nuestra vida y en nuestro crecimiento espiritual. No podemos hacer ni vivir en la voluntad de Dios si no la conocemos. La voluntad de Dios se encuentra en la Biblia de forma explícita y de forma implícita. Debemos pedir a Dios que nos ayude a entender su voluntad. Y de ahí entonces permitimos tomar decisiones sabias. Siempre tiene que ser la voluntad de Dios, no la voluntad de nosotros. La Biblia nos da detalles acerca de qué debemos de hacer en cada momento de nuestra vida. Pero pero si nos da principios que son aplicables a todas las áreas de nuestra vida, desde el día que la oímos. Aquí vamos con el oír otra vez. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor.
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y si quieren anotar, eso se encuentra en Colosenses, capítulo 1, Colosenses, capítulo 1, versículo 9 al 10. No podemos como cristianos estar conformes con el mundo en que vivimos. Es decir, no podemos nosotros ser conformes al mundo, sino buscar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta en todo tiempo. No os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso está en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad es imprescindible, tanto para el creyente como para el pecador. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No sé si lo tiene, hermano, en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 4. Él quiere que todo hombre sea salvo y vengan al conocimiento de la verdad. Estamos llamados a crecer en cuanto al conocimiento de la verdad. El Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y eso está en Juan 8, capítulo 8, versículo 32. Cuando conocemos la verdad de Dios, nuestra perspectiva en la vida cambia. El conocimiento en la verdad es también de suma importancia en nuestra vida. La verdad no es solo un fin, sino que es además un medio, un camino. Una vez encontramos el camino de la verdad que lleva a la verdad, debemos de siempre andar por la verdad. Que lleguemos al conocimiento pleno de la verdad, y esto cuando Cristo venga. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, versículo 6. Pero también dijo, la palabra es la verdad. Juan 17, 17. El deseo de Dios es que sigamos la verdad en amor. Efesios capítulo 4, versículo 15. Cuando esto es así, entonces las palabras del apóstol Pablo serán aún mucho más reales. Nos habla de la iglesia viviente y de la verdad. Y esto está en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. No importa cuánto usted o cualquiera otra persona llegue a conocer en cuanto a todas las cosas arriba mencionadas o otras, lo que estuvimos hablando, jamás llegará a tener un conocimiento pleno de todas las cosas. Aunque lleguemos a conocer la Biblia entera en todos sus aspectos, sea teórica o prácticamente, la Biblia nos indica que ahora, todo lo que ahora conocemos es parte y ahora vemos por espejo, más entonces veremos cara a cara y ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fue conocido.
Primera de Corintios, el capítulo 13, versículo 12. ¿Cómo nos veíamos cuando nos miramos en el espejo antes de conocer a Dios? ¿Ah? Cuando decía de cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fue conocido. ¿Por qué? Por el medio del conocimiento y las enseñanzas. Consecuencias de rechazar el conocimiento. Cuando se rechaza el conocimiento, esto no pasa sin consecuencia. Romanos 1, versículos 21 al 32. Más o menos lo que dice Romanos 1, 21, Romanos 1, el 21 al 32. Vemos las consecuencias adversas de rechazar el conocimiento de Dios. Cuando una persona rechaza a Dios, Dios lo deja que siga en una vida desagradable ante sus ojos para que se pierda y reciba el castigo por su desobediencia. Sin embargo, es necesario también notar que Dios está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten de su maldad y si vuelven a Dios. Las bendiciones de crecer en conocimiento. El crecer en el conocimiento es de gran beneficio para los creyentes. Un creyente que ha crecido gozará de beneficios que lo ayudarán tanto en a él como a los demás miembros del cuerpo de Cristo. Como consecuencia tendremos para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquería de todo viento. De doctrina, ¿por qué? Por estratagema de hombres que para engañar emplean su astucia, las artimañas del error. O sea que sí nos da una herramienta para tener cuidado de esa gente, para que no nos engañen de la falsa doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De este verso podemos deducir que el creyente que crece en el conocimiento de Cristo adquiere ciertas cualidades que son de bendición tanto para él o ella como para la iglesia. O sea que las bendiciones, estos beneficios se reparten entre todos nosotros. Y para ir concluyendo en segunda de Pedro, lo que leímos del capítulo 1, del versículo 1 al 21, enfatiza la importancia de la palabra de Dios, la inspiración de las escrituras y la necesidad de perseverar en la fe para alcanzar la salvación y una vida piadosa. La carta escrita por Pedro busca advertir a los creyentes sobre los peligros de los falsos maestros y la importancia de permanecer firme en la fe. Si le damos importancia al crecimiento en el conocimiento de la verdad de Dios, esto es muy importante. Si le damos importancia al crecimiento en el conocimiento de la verdad de Dios, jamás seremos destruidos. Espero que esto los haya ayudado, los hayan entendido del conocimiento, el crecimiento y también la sabiduría.